pantalla. Sí. Vale, y ahí ya, si te quieres colocar, eso como quieras. Pues, Ainhoa Serrano, buenas noches, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? Bien, estaba comentando que tenía ganas de charlar contigo porque, claro, al final tu biografía es bastante extensa y peculiar en algunos puntos. Por lo Sí. tanto, quiero que me lo expliques tú. Espera, ¿me escuchas bien o hay un poco de Sí. lag? Vale, No. vale, güey. Si no, me dices. Claro, a la hora de definirte o de presentarte, claro, tú eres atleta de combinadas, heptatlón, sobre todo, Sí. community manager barra creadora barra redactora barra de todo en la Real Federación Española de Atletismo, Sí. ¿vale? Sí, sí. Tatuadora, También. ¿vale? Erasmus en Viena. Erasmus en Viena. ¿Y de pequeña sabías alemán? ¿Estudiaste en alemán? Sí, fui al colegio alemán con mi hermana e hicimos la selectividad alemana. Vale, vale. ¿Algún detalle más que tenga que saber de tu biografía a la hora de definirte? Bueno, ya has tenido un podcast hasta hace año y medio, Sí, dos. sí, con mi mejor amiga, sí. A ver, Efectivamente. coña, pero sí. No, viví año y medio en Zurich y ya. Bueno, y Yo- ya, solo son cuatro o cinco cosas, ¿eh? Realmente. Y tienes 25 años. Sí. Perfecto, esto parece la ruleta de la suerte. Ya te he presentado como concursante, pero claro, no, eso es lo Ya que decía ves. antes. A la hora de definirte, ¿qué es lo que más te llama ahora mismo? Porque como atleta, como creadora, como una ciudadana de un lugar llamado mundo, o sea, ¿cómo te puedo definir si alguien no te conoce de nada? Pues, a ver, básicamente yo me considero una heptatleta de la vida. O sea, Muy bien. lo que hago en mi vida, en mi día a día, pues me gusta, o sea, no me gusta nada aburrirme, entonces me encanta pues hacer un poco de todo. Y ahora he apartado un poco más el heptatlón porque por el trabajo no tengo tanto tiempo, pero estoy haciendo altura y básicamente, pues en mi trabajo con la FEDE, de creadora de contenido, redactora, haciendo las notas de prensa que espero que alguien se lea. Ah, son tuyas las notas de prensa. Muchas sí. O sea, nos repartimos un poco el Vale. trabajo. Semanas que hay muchos campeonatos y tal, pues somos 3, 4 en el departamento, pero la mayoría, si son semanas tranquilas, las previas sí que me las hago yo. O sea, cuando hay nota de prensa, rollo en gran competición, entiendo que no será tuya porque llega a las 5 o 6 de la mañana. Y digo, como sea tuya, Las no estás de, durmiendo. o sea, es que la de Appledown sí que la hice yo. Lo que pasa Hostia, es que el envío a veces tarda en vale. mandarse con envío a medios. Vale, a veces lo pienso, ¿eh? Cuando llega la nota de prensa y veo la hora, 6 de Sí, la no, o mañana, sea, digo, alguien se ha jodido la noche por culpa de esto. que va. Lo mandamos a horas normales. Lo que pasa es que como son listas de mucha gente, al final va mandando y llega cuando llega. ¿Qué tal la experiencia en Apeldoorn? Una Muy ciudad bien. ya para la historia con o sin maleta. Una ciudad que no conocí porque no estuve en Hostia, Appleton, estuve en todo menos Appleton, pero muy guay porque yo había estado solamente en el europeo y los juegos, en plan aire libre, sí. y esta era mi primera competición internacional en pista cubierta. Bueno, short track, indoor, como le quieran llamar. Y me gustó mucho porque como está todo mucho más cerca, llegas un poco más fácil a todo. En Roma el estadio era un caos, Claro. estaban cortados muchos accesos y yo igual tenía que ir a grabar a, yo qué sé, los amigos de Dani Arce. Y para encontrar a los amigos de Dani Arce, las vueltas que me daba, ya estaba en la última vuelta de Dani Claro. Arce, ¿sabes? Pero aquí era mucho más fácil localizar a la gente, la zona mixta también estaba muy guay. Así que muy bien, la verdad, contenta. Sí, la verdad que decías lo de short track, pista cubierta y demás, y me hacía mucha gracia los tweets de esos días diciendo, llevamos 2 meses intentando inculcar lo de short track y van en el europeo y pone indoor. A toma por culo, Y ya se nos ha caído todo. es que la cosa es que son cosas diferentes Ya, porque el concepto de short track fue básicamente para igualar las marcas de pistas o países que tienen en plan la temporada ahora que es suya de verano, claro. igual Australia o así, pues que compiten al aire libre, no les vas a obligar a hacerse pistas cubiertas. O en países que hace calor todo el año, pues igual no tienen pistas cubiertas, tienen pistas cortas de Claro. 200 metros. Entonces, como para igualar todas las marcas a nivel internacional, pusieron ese concepto de short track, pero luego no así internacionalmente a los campeonatos internacionales sigue Claro. siendo indoor. Te Pero digo que bueno, me hacía muchas gracias los tipos porque decía, joder, dando la matraca, 2 o 3 meses con short track y luego llegas ahí y dices pista cubierta. no. Claro, ¿y qué sensación? Ahora pasamos a tu historia, pero claro, es que acabas de llegar de Países Bajos el lunes. Ya no me acuerdo, ¿tú con o sin maletas?
Yo la mía no llegó. Genial, sí, claro, Llegó estaba hace sí, 2 días, pero bueno, me la mandaron a casa, así que bien. claro, es que más o menos a la mitad se quedaron sin maleta, por lo tanto, tú tenías Sí, porcentaje sí, de norte. pero fue muy gracioso porque luego llegaron algunos en el vuelo de las 11, que era en el que llegaban el resto de maletas. Claro. Entonces empezaron, ay no, está aquí tu maleta dando vueltas. Y yo ya, pues que me la manden. ¿Y con qué sensación te quedaste del europeo? Porque es verdad que, claro, en términos generales, la actuación fue buena, o sea, hablamos de 15 finalistas sobre 36 participantes. El tema de las medallas sabemos cómo es España, con el tema de la medallitis, de conseguir y demás. Pero claro, vas sumando y dices, aquí que le da un tirón justo antes de la final, a Abel le da un tirón justo antes de las semis, Marta se cae en la primera vuelta. Claro, vas sumando una cosa ahí que pasó en la última prueba, que bueno, ya es agua pasada. Un Holanda. cuarto puesto, Holanda efectivamente, un cuarto puesto justo hace ahora una semana, ¿qué tal? Claro, dices, llegas a tener la mejor de las suertes y te plantas con 10 medallas. Total, sí, nos faltó esa pizca de buena suerte al final, que lo que dices, las medallas siempre es como lo que más se valora y luego todos los puestos que hemos tenido de finalistas, Jo, cuartos, quintos, que vamos, nos han llovido, eso ha faltado ese puesto pues de que 2 cuartos al final fuesen terceros, ya te plantabas en 6 medallas. Y si lo comparamos con el europeo de Estambul hace 2 años, que nos llevamos dos, pues al final sí que se nota que vamos a mejor, sí. aunque a la gente le cueste verlo, pero sí que es verdad que poco a poco hay que ir poniendo más en valor lo que está alrededor también del campeonato, porque ese día pueden pasar muchas cosas. E igual que yo siempre digo, o sea, la medalla de los chicos del 4x4 fue espectacular y yo creo que tampoco poca gente contaba con esa y al final te llevas medallas que igual te esperabas que no salen y medallas que no te esperabas que de repente dices, jolín, es verdad, o sea, que al final si haces la valoración global, yo creo que muy bien. O sea, obviamente no excelente, pero sí que muy bien. Claro, y además el otro día lo hablaba con Blanca justo antes de irse al europeo y decía, por ejemplo, el tema de las marcas personales, ¿no? Que al final tú lo ves y si lo ves en una radiografía general de todo lo que son los atletas y demás, claro, la medalla sí es lo que más reluce y es lo que llegas al aeropuerto y posas con la medalla. Pero ya no son los cuartos o quintos puestos, que duelen, pero son muy buenos puestos y el chocolate famoso, sino las Eso es. mejores marcas son súper importantes para los atletas porque en una prueba como el 400, el último, el relevo, todas bajaron de 52 segundos, hicieron una Eso prueba fue espectacular, sí, sí. O excelente. sea, eso fue espectacular y además también el 3.25, que yo creo que si nos lo llegas a decir a cualquier persona que iban a hacer 3.25 Claro. antes de salir, hubiésemos dicho, vale, son medalla. En plan, ganan, o sea, ganan la Mm, prueba con eso, porque es que 3.25 era correr por debajo del anterior récord de Holanda. ujú. Que, o sea, si lo piensas así, dices, qué locura. Que luego en esa carrera han corrido todas muchísimo, pues es mala suerte, o sea, al final es lo que hay, pero que falta también poner en valor esos marcones que han conseguido algunos que, jolines, es que correr por debajo, nunca habíamos tenido un relevo en las que todas, absolutamente todas, corrían por debajo de 52. Justo. Y a ti ya, Ainhoa, y entrando un poco en lo que eres tú, ¿te da tiempo a disfrutar de un campeonato como este? Porque es verdad que ya me lo has comentado, experiencia internacional, tienes Roma, París y Apeldoorn. Es verdad que son ciudades ya exóticas, ¿eh? Hemos pasado de Roma y París a Apeldoorn. ¿Te da tiempo a disfrutarlo o estás muy metida en el bullicio del trabajo? Porque recuerdo que Eh, lo hablamos con ¿qué fue? Con Paula Sevilla la medalla. Claro, no la viste en el no. momento, no viste esa carrera. Pero igualmente entiendo que disfrutas el campeonato, ¿no? De otra manera. Sí, sí, yo disfruto todo, sí que me da tiempo, pues hay veces que cuando se acumulan muchas finales que estamos más en zona mixta, pendientes de los atletas y salen a la vez para poder cogerles a todos, guiarles y tal, y luego también estamos haciendo más entrevistas, pues si hay momentos que se acumulan más, igual lo ves desde zona mixta en la pantalla. Yo, por ejemplo, no vi la caída de Marta, o sea, Ajá. justo estaba llegando a zona mixta, llegué y vi, pues a partir de que le quedaban 10 vueltas y me lo dijeron, pero... Pero sí, o sea, yo disfruto en todo lo que puedo, lo veo. Yo supe lo que había quedado Paula por lo que estaban gritando todos a los que estaba grabando. Pero sí que en Roma me dio bastante menos tiempo. Ahí sí que fue más loco porque además desde zona mixta tenías una mini pantalla y Claro. no se veía la pista. Pero aquí, al ser pista cubierta, sí que es verdad que la zona mixta estaba ubicada en una zona donde podíamos ver toda la pista. Entonces al final si estaba ahí, pues sí que me salía un momento, lo mirabas y ya te volvías a meter. En Roma no daba tiempo. Pero sí, o sea, lo he disfrutado mucho. Es verdad que me he dado tiempo a más cosas que en Roma, lo cual se agradece. Pero en Roma vi Roma y en Apeldoorn no he visto Claro. Apeldoorn. También te digo, hay diferencia entre ciudades, ¿no? Ya de una forma que a lo mejor Roma tiene un poco más. Y mira, comentas que tú no viste la caída de Marta García, nosotros tampoco. O sea, realmente Ya, eso me dijeron. hemos Lo visto tengo una, que decir.
hemos visto una foto y bueno, pero luego dijeron que no había sido a propósito, sino por la caída de la neerlandesa, que como se Sí, quedó en el suelo inconsciente, pues que no, la... pero fue antes, la caída de ¿Sí? Marta, porque yo la caída de la neerlandesa sí que la vi y eso fue después. Ah, pues me habían dicho que Entonces, era por Marta eso. como que se engancharon y se fue al suelo. Ah, pues mira, entonces lo que habían dicho ya no. Pero bueno. Claro, y a la hora, Ainhoa, de gestionar un poco lo que es el campeonato, ¿tú cómo lo haces? Porque esa figura del creador de contenido, que cada vez estamos más afianzados con ella, es verdad que es muchísimo sacrificio, tú lo sabes bien, porque tienes como que organizarte muchas cosas, el día de antes, las pruebas, ya en los juegos, imagínate, ¿no? Cuando te tocó ir de un lugar a otro. ¿Cómo te gestionas? ¿Cómo te planificas un campeonato así? ¿Ya tienes pensado dónde están los familiares de X persona o el entrenador de tal? O sea, ¿cómo te gestionas en un gran campeonato? Pues, a ver, vamos un poco sobre la marcha, o sea, de planificación, tenemos mucha planificación previa de cosas que tienen que salir sí o sí, por Ujú, ejemplo, el horario, que siempre lo publicamos claro, justo antes de que empiece la jornada, y todo eso, eso sí que lo puedes planificar porque al final te sacas el horario, aunque es verdad que dependes mucho de los que vayan pasando de ronda, los que no, tal, pero luego, in situ, creando contenido, sí que es improvisar mucho de saberte un poco pues la gente que igual va a reaccionar más, porque, bueno, no sé si has visto el vídeo de Guillem Crespi, que es el de 60, que ujú, está tirado todo Chile en un sofá. sí, sí, Eso fue porque estaba yo ahí y le vi tirado y dije, este tío no va a reaccionar y va a ser gracioso. Entonces, como saber un poco más o menos conocer a los atletas, a los entrenadores, pues igual hay entrenadores que son mucho más expresivos. claro. Al final a mi padre le hice un vídeo cuando Irene se hizo la mínima para los Juegos en Ujú. la Nucía y mi padre salió corriendo, ¿sabes? Mítico Gritando. En vídeo, plan, sí, sí. claro, entonces tienes que saber un poco, que en ese caso, pues porque es mi padre, pero luego también José Luis Calvo reacciona mucho, yo qué sé, que sabes más o menos la gente que es más expresiva, igual que las chicas del 4x4, pues cuando corría Paula era donde tenía que estar. Entonces, según va avanzando el campeonato, la gente que va pasando, tal, pues ahí ya sí que vamos viendo y con Paloma pues vamos hablando un poco dónde tengo que estar, qué se puede grabar. También estamos muy limitados porque no podemos grabar absolutamente ninguna imagen de la pista. Todo tiene que ser de behind the scenes, en Claro. plan, siempre por detrás de lo que está pasando en la pista, pues por eso sacamos mucho público, mucho en zona mixta, porque al final es lo que podemos hacer. Y eso es según cómo va yendo el campeonato. O sea, planificación previa sí que hacemos tipo hipotéticos casos, pero va siendo más como el día a día. Claro, y además también yo creo que es un poco lo que incluso le gusta más a la gente, ¿no? Ese contenido detrás de las cámaras, porque es verdad que, hombre, en el mejor de los casos también podrías mezclar clips del campeonato y ya flipas, ¿no? De, Ya, de, de poner las dos cámaras, pero al final la gente lo que está buscando, la gente del atletismo sobre todo, es la reacción de ese entrenador, de esas compañeras. Yo recuerdo lo que comentas de la Nucía, ¿no? Que esos vídeos fueron súper virales cuando se clasificaban los sí. Juegos Olímpicos, etcétera, y a la gente realmente le dio un poco igual lo que sucedió en la pista, casi que le importó más el momento de los saltos, de los abrazos, de ir a correr a por ello, de celebrar la mínima. Eso también es la parte bonita de todo esto, ¿no? Claro, a mí lo que me gusta mucho es enseñar que detrás del atleta hay un montón de Claro. personas que al final son los que se van a alegrar o entristecer cuando estás ahí. Y es lo que una cámara en competición nunca te va a enseñar. Entonces, al final tienes que vender también un poco tu deporte en base a lo que genera y Claro. las emociones que genera la gente que lo está viendo. Y igual que los de fútbol tienen a sus hooligans y a todo aquello que son los que lo mueven, pues nosotros tenemos a la gente que se emociona cuando lo ve que alguien hace bien, o lo contrario, o el atleta y sus emociones después de haber ganado, después de haber perdido, todo, pues es lo que hace al atletismo tan bonito, porque es que al final son un montón de cosas que dependen de una sola persona, pero tienen un Total. trabajo de muchas otras. Entonces, las reacciones de las personas que comparten, o sea, por ejemplo, mi padre es que se pone tan nervioso Claro. porque sabe que no puede hacer nada, está atado de manos cuando alguien corre. Entonces, ver como esa parte de lo que genera que alguien esté corriendo, un acto tan simple como está corriendo o está saltando en otra persona, a mí es lo que más me gusta. Y sí que es verdad que es lo que más engancha y por eso en las competiciones internacionales es cuando más podemos enseñar eso, porque al final Claro. es cuando tenemos a todo el equipo y tenemos que aprovechar.
Justo, y además también recuerdo que, por ejemplo, Alba López lo comenta muchas veces, ¿no? Lo de que el atletismo es más que un deporte de individual. Realmente hay muchísima Sí, hermandad, ya no solo con el público, que lo vimos en Gallura hace 2 o 3 semanas. Claro, ya cada atleta, cada club tiene su sector de hooligans y dices, esto parece la Bombonera, sino que ya a nivel internacional incluso se nota mucho el cariño por redes sociales, ¿no? De cuando que Marta se cae, todo se inundó de mensajes de luchadora, peleona, gladiadora. Incluso que a ella le llega a ruborizar, ¿no? Porque llegó a la línea de meta y dijo, podría haber dado más, porque se quedó muy cerca. Eso sí. también, al final, es un poco lo que te atrajo de un deporte como el atletismo. O sea, cuando comenzaste a practicar atletismo, evidentemente por esa reticencia familiar, pero lo que te mantuvo en él fue ese sentimiento de hermandad, un poco de decir, me siento como en casa, con una familia. Sí, a mí lo que me gustaba un montón era estar con mis amigos Claro. y que todo el mundo disfrutásemos un montón. Me hizo muchísima ilusión cuando empecé a ir a campeonatos de España, no por mí, sino porque mi mejor amiga y mi mejor amigo solían venir siempre a verme Ah, y mi hermana y todo. Entonces, para mí era como el momento en el que se juntaban todos y ya lo menos importante era que me estuviesen viendo, ¿no? claro. ¿Sabes? Yo les tenía ahí y era lo que más ilusión me hacía. Entonces, realmente yo ahí estaba compitiendo y disfrutando de la competición porque estaban ellos en la grada. Igual no lo compartes igual si no tienes esas personas detrás. Ujú. Entonces yo creo que eso también es lo que te engancha, porque al final yo, si no, es que hasta sub-23 yo no fui a ningún campeonato de España. Y, y al final seguía por los amigos, por las competiciones de clubs, que era lo que más me gustaba, y eso. Claro, ¿te planteaste algún deporte cuando eras pequeña o ya la casa tiraba demasiado? Porque claro, al final tú vives rodeada de atletismo, tu ADN posiblemente si lo sacamos, hay atletismo ahí, pero ¿llegaste a practicar algún otro? ¿Hubo alguna Sí, oportunidad de ser la oveja negra de la familia? De, oye, me dedico a balonmano. de hecho muchas, y justo balonmano. No, va en serio, o sea, mi madre no quería que hiciésemos atletismo porque lo de la presión como que le daba mucho palo porque ella sabía que al final era mucha responsabilidad al final. Mi hermana y yo, quieras que no, el apellido nos persigue y somos la hija de allá donde vamos o la hermana de, ¿sabes? Entonces como que mi madre siempre nos intentó tirar para otro lado. Yo hice natación de muy pequeña, luego hice baloncesto y estuve a puntito de quedarme en baloncesto. Ojo, ¿eh? Pero mi padre me dijo, no, que te van a competir, que te van a coincidir las competiciones, tal, y dije, jolín, venga, pues atletismo. Y luego en mi colegio también hacíamos como unos torneos y fui portera de balonmano y me gustaba Ah, mucho, sí. Y eso, pero al final es que, no sé, no sé si el atletismo me elegía, yo lo elegía ya, no sé cómo, pero acabé ahí. Así que ahí estamos. y en esos momentos ya no sé, ¿te diste cuenta de que querías dedicarte a ello? Cuando eras más pequeña, a lo mejor no sé si con 10, con 11 años, de diciendo, hombre, más allá de la presión, que evidentemente lo que has comentado, ¿no? El tema del apellido, el tema de la familia, que eso al final pues también ocurre en muchas familias de deportistas, pero tú notaste en algún momento de, oye, pues, ¿por qué no ir a unos Juegos Olímpicos? Lo típico cuando eres pequeño y haces un deporte, ¿tenías esa ilusión competitiva? A ver, yo sinceramente era tan mala que es que nunca me podía plantear de ir a los Juegos Olímpicos. Empecé a hacerlo realmente con 12 años cuando le dije a mi madre en plan, venga ya, vale, en plan, apunta a una escuela de atletismo. Vale. Y ahí yo iba por mis amigas, odiaba correr, y siempre lo he dicho, a mí no me gusta nada correr. Mi madre siempre se enfada mucho porque dice que si me gustase un 10% más correr podría ser muy buena, pero es que no me gusta y yo no voy a hacer algo que no me gusta. Entonces, yo siempre lo he hecho porque me lo pasaba bien y sí que ya hubo un momento en el que dije, bueno, voy a meterle más horas, pero simplemente de lo bien que me lo pasaba entrenando, lo que Claro. me gustaba y si los entrenamientos duraban 4 horas en vez de dos, por mí mejor. Entonces ahí ya fue cuando pues fui a Viena, estuve con un entrenador que era muy bueno y me lo pasaba súper bien, di ya un pequeño salto de calidad y ya cuando volví aquí me fui al CAR de Madrid y ya empecé a entrenar bastante más, nunca había hecho pesas hasta que no tuve como 18 19 años, Ujú. que ahora a la gente le parecerá una barbaridad, pero para mí era como, no sé, o sea, yo iba a pasármelo bien y ya está. Y eso, o sea, siempre he querido estar vinculada al atletismo y eso lo tenía muy claro, no sabía si como atleta o cómo. Ahora lo he conseguido en el trabajo de mis sueños, pero yo en un momento cuando decidí lo que, lo que quería estudiar, elegí nutrición, Sí, que no eso. tiene nada Es verdad, y lo eso nos faltó de la biografía de antes, que eres sí, nutricionista, sí, sí. es verdad. Pues sí, o sea, yo lo hice básicamente pensando en que iba a asesorar a atletas y esa era como mi forma de mantenerme vinculada al deporte, que luego ya me di cuenta que no me gustaba y Claro. yo nunca voy a hacer algo que no me guste, a no ser que alguien me obligue o que lo necesite. Pero básicamente por eso era como,
yo estudio nutrición, pero no quiero ser nutricionista sin más, yo quiero ser nutricionista deportiva. Entonces, igual yo quiero ser creadora de contenido, pero no creadora de contenido en plan influencer, Ya. de cualquier cosa. Yo quiero crear contenido para hacer crecer al deporte que me encanta. Entonces, en el momento en el que el atletismo pues me deje de gustar, pues haré otra cosa. Pero el momento es que yo me levanto todos los días y o sea, no me cuesta. Claro, ¿quién le iba a decir a la creadora de contenido de la Real Federación Española de Atletismo que no le gusta correr? La verdad, yo creo que es el buen colmo, ¿no? Diciendo, para que no te guste correr, ya ves a todos corriendo. O sea, salvo, Sí, salvo los concursos, tu vida es o pivota en torno a gente que corre. Por lo tanto, creo que sí, no se te va mal desde el punto de vista. ya ves. Claro, y ya Eso desde el principio, cuando te apuntaron a esa escuela de atletismo, ¿era tema combinadas? Precisamente por eso, de que a lo mejor como no te gustaba correr, dijiste, oye, pues voy a probarlo todo a la vez, ¿por qué no? Vamos a probar un heptatlón, un pentatlón. ¿Ya fue desde el principio? A ver, eso fue, a mí me gustaba mucho saltar y hacía mucha longitud, pero yo mi ilusión era ir a un campeonato de España. Entonces mis Ujú, amigos iban a los campeonatos de España y yo solamente quería ir, pero por mis amigos, no por lo que significaba de yo quedaba no sé qué de España. A mí claro. eso me daba igual, yo quería ir a pasármelo bien. Y me quedaba súper cerca siempre de la mínima en longitud. Y es verdad que era como lo único que se me daba así un poco mejor, pero nada se me daba mal, ¿sabes? En plan, era como Ujú. todo en un nivel de normalidad y entonces mi entrenador me dijo, ¿por qué no combínalo todo, ¿sabes? Y te haces algo ahí, unas combis, que yo no sabía ni lo que era. Y mi primer pentatlón fue aquí, en el CAR de Madrid, Ajá. cuando no teníamos ni gallur ni nada, que hacíamos las competiciones en el módulo ahí. Me hice un pentatlón saltando la altura a tijera, ni siquiera hacía Fosbury, porque yo no sabía saltar a Fosbury. Y eso, justo después de eso, ya me fui a Viena tal y, jolines, mi primer campeonato fue gracias a que me repescaron súper repescada, o sea, Ujú. con una marca que ahora, vamos, ni entras. Pero bueno, gracias a eso, pues seguí, me enganché aún más. Claro, no sé si lo he mirado mal, en 2021 tú participaste en un Campeonato de España sub-23. Sí, lo gané. ¿Lo ganaste? O sea, eso te iba a decir, que ese fue tu primer Campeonato de España. No, o sea, ese ya fue mi último sub-23. Ah, vale, Sub-23 la categoría dura 3 años claro. y el primer año, en la primera competición, o sea, mi primer campeonato de España se retiraron la mitad y no sé cómo quedé cuarta, pero Ah, vamos que, vale. o sea, ni me preguntes, con esa marca ahora ni entras al campeonato de España, la que hice. Y luego ya siempre quedaba eso, séptima, sexta, tal, pero sí que es verdad que cuando me cambié al CAR de Madrid, que ya ni por el entrenador ni por nada, es simplemente que entrenaba más horas. Ujú, Si estaban bien o mal entrenadas ya es a criterio, ¿no? Pero claro. sí que es verdad que le metí muchas más horas, ya empezaba a hacer gimnasio bien hecho y de repente mejoré en una temporada 700 puntos y ahí ya sí que pues me dio para el oro, pero vamos, que es que fue la primera vez que yo me vi en la lista de inscritos arriba y dije, pero ¿en qué momento, sabes? Claro, porque te lo decía porque es curioso lo que tú dices, ¿no? De que al final querías meterte en campeonatos de España por tus amigos para que pudiesen verte y demás. Y claro, llega 2021, vas a un campeonato sub-23, ¿que dónde fue? En Nerja. Fue en Nerja y ganas. Ah, ¿estaban tus Sí. amigos por ahí? No, en ese Manda no, huevos. porque estábamos saliendo de la pandemia. Ah, Sí, pero claro, estábamos saliendo ahí de la pandemia todavía. Me acuerdo que me subí al podio con mascarilla y ujú. ese año fue mi primer campeonato de España absoluto, que fue en Madrid en pista cubierta, si no recuerdo mal, y al aire libre fue en Getafe, que eso patinaba que da Hostia. gusto. Sí. Claro, y de aquellos, iba a decir de aquellos años, han pasado 4 o 5 años, pero también yéndonos hacia atrás, ¿mantienes ese cariño por el atletismo del principio? ¿O una vez que Sí, ya... Claro, te lo pregunto porque mucha gente a lo mejor, pues con un periodismo, con un tal, cuando se meten ya en la bola, por así decirlo, de esa profesión, como que no es que se terminen aburriendo, pero sí que, ¿sabes? Lo ven más como un trabajo que como un hobby. Y tú empezaste, no voy a decir como un hobby, pero sí por tus amigos, porque te gustaba, porque hacer deporte siempre es bueno. ¿Mantienes esa filosofía respecto al atletismo? sí, sí, o sea, yo cada día me levanto y es lo que te digo, hay mucha gente que igual los campeonatos los ve como, jolín, me tengo que ir de casa a un Claro. campeonato Ujú. y a mí es que para mí no es ni trabajar, en plan, yo voy y me lo estoy pasando tan bien que se me pasa volando y no sé, es que lo hago todo con muchísima ilusión y porque me gusta. Realmente yo creo que un trabajo como el mío, si no te gusta, no Claro. aguantas ni un mes, pero no por la exigencia, sino por todo lo que hay detrás, que al final tienes que ser muy friki del atletismo Ujú. para estar en un
trabajo así y hacerlo medianamente bien, porque es que se nota un montón si alguien lo hace con ilusión o si no, Claro. porque es lo que transmites a todo el mundo. Entonces, yo lo hago con muchísima ilusión, lo hago porque quiero que la gente conozca este deporte, porque me encanta y de momento está siendo así, así que Claro, o sea, no tendrías problemas de irte a Nanjing, por ejemplo, en 2 días, ¿no? Cambiamos que el va, ojalá, vamos. te Sí. cambiamos el pasaje y en 48 horas estás camino de China, ¿eh? Que mucha gente lo No, bueno, yo, mucha algunos lo van a hacer, ¿eh? yo encantada, o sea, yo cuantas más competiciones internacionales mejor me lo paso, así que Pero también es importante descansar, ¿no? Y digamos que tú vas a aprovechar estos días para descansar un poco. sí, bueno, estoy descansando hoy y mañana y el fin de semana me toca cubrir todos los campeonatos que tenemos. Ah, es verdad. Que de maratón el domingo, tal. Hay Copa de Europa de lanzamientos, Trofeo Ibérico de Justo. combinadas, Campeonato de España sub-16 short track y Campeonato de España de maratón. ¿Y los vas a cubrir cómo? ¿En plan con notas de prensa o también yendo en algún caso? No, o sea, los hago desde casa, me mandan todo el material, los fotógrafos que Ujú. tenemos y luego me hago todas las crónicas. Bueno, bien, ¿no? La verdad es un menú bastante completito. Sí, No la te vas verdad. a aburrir. No, aburrirme no me voy a aburrir, multipantalla me toca, pero muy guay. O sea, lo que te digo es que me gusta, entonces, para mí, pues tampoco, si es que la mayoría las iba a ver de todas Claro. formas. Vale. Entonces, Y continuando un poco en lo de antes, porque también siempre he tenido curiosidad, ¿no? De poder charlar con gente que ha hecho combinadas, por ejemplo, o que hace combinadas, porque claro, es verdad que en España no sé si hay tanta tradición como en otras disciplinas, siempre se habla de que falta un poco, de que por qué no hay más allá de un Ureña, etcétera, pero ¿por qué falta esa tradición en combinadas? Claro, te lo quiero preguntar a ti, porque tú de primeras lo piensas y dices, quien sea más o menos bueno en todas o medio en todas, como que puede empezar a competir en esta clase de modalidades. ¿Por qué en España parece que falta un puntito, al menos a nivel internacional, de ir participando en competiciones? yo creo que a la gente le cuesta mucho entender lo que son las combinadas, en el sentido de que es una competición que al final tú estás viendo, pero no sabes en ningún momento quién va ganando, Claro. ¿sabes? O sea, tú ves correr un 800 de combinadas y la que entra primera en meta no tiene por qué haber ganado en total. Ujú. Entonces, eso es lo que igual yo creo que lo hace que no sea tan atractivo para muchas personas simplemente por el mero hecho de que no lo entienden. O sea, siempre tienes que explicar las combinadas, pues haces X marcas, son unos puntos, los puntos se suman, tal, y al final hay que venderlo bien Claro. y es lo que se vende. Y por ejemplo en Suiza tienen una trayectoria de combinadas espectacular, porque al final también los niños tienen referentes como Simone Hammer, que Ujú. acaba de ser subcampeón de Europa, también hace medallas internacionales en longitud, tienen a un montonazo de gente que hace combinadas y tienen pues, lo conocen más desde pequeños, igual también los atletas lo piden hacer, Claro. los niños, y aquí sí que siempre ha habido mucha más trayectoria, mucho más Tradición. trasfondo, fondo y todo, y al final los niños, pues es lo que ven. Si tú ves que tenemos atletas internacionales en, yo qué sé, 3000, 1500, longitud y triple, pues es normal que salgan más atletas o más niños queriendo hacer eso. Ujú. Y si tú no ves a nadie de combinadas en un internacional, es que ni lo vas a conocer, porque la gente muchas veces se pone teledeporte y ve a un español compitiendo y se queda viéndolo. Pero tú te pones teledeporte, ves unas combinadas, no hay ningún español, no entiendes qué es, no te quedas viéndolo. Ya. Entonces falta un poco es que esa popularidad de esta María Vicente, está Claudia Conte, obviamente tenemos gente muy buena que lamentablemente estos años se ha lesionado, pero yo creo que cuando vuelvan y volvamos a tener más referentes, pues entonces sí que ya volverá a haber esa ilusión. Y yo invito a todo el mundo a que lo pruebe, porque es que al final tendemos a especializarnos súper Claro. pronto, queremos hacer algo en lo que destacamos e igual siempre te queda ese ¿qué pasaría? Por ejemplo, yo ahora entreno con gente que igual te frustras con la prueba que estás entrenando y de repente te apetece hacer otra prueba, pues Ujú, de repente ujú. te apetece probar a hacer combinadas, pues ¿por qué no? ¿Sabes? La gente se limita mucho a, no, yo igual soy súper buena en esto, pero es que no sabes lo que podría ser en otras cosas. Entonces, yo como me aburro siempre si hago solo una cosa, pues me vino muy bien hacer siete. No, no, desde luego. Y además, ¿cómo era tu preparación? Porque ya me decías eso, que más o menos a los 12 años es cuando te apuntan a esa escuela de atletismo, hasta los 18 no empiezas a hacer trabajo de gimnasio, pero claro, durante ese periodo, durante ese proceso, ¿cómo preparabas todas las pruebas a la vez que estudiabas? Porque también me pongo en la piel de una familia o de un chaval más pequeño y me dice, vale, quiero hacer combinadas, tengo 13 años. Claro, no tengo horas en el día para intentar ser bueno en las 7 o en las 5 pruebas. Es verdad que te tienes que organizar un montón,
Y yo, cuando empecé a entrenar más en serio, ya fue cuando estaba en la universidad, Ujú, entonces me daba más flexibilidad, pues eso, que al final en la universidad pues tú claro. decides si vas, si no vas. A mí siempre se me ha dado muy bien lo de estudiarme las cosas por mi cuenta, porque al final cuando me sentaba en clase no atendía y era como si no hubiese estado y me da mucha rabia. Entonces, yo creo que si pones toda tu atención, que al final eso me ayudó a, estoy sentada en clase, voy a atender porque luego las horas me van a ir justas. Claro. Entonces voy a aprovechar mi máximo tiempo en todo lo que hago. Si ahora mismo estoy en clase, pues estoy en clase y atiendo y aprendo y hago todo lo posible. Si ahora estoy estudiando, yo, por ejemplo, nunca he entendido a la gente que puede estudiar 8 horas seguidas. Para mí eso era una barbaridad porque yo estudiaba 2 y media y a la tercera ya no retenía, pero porque, no sé, yo me centraba y estaba estudiando y era solo eso en ese momento. Ujú. Y ya después sabía que me iba a entrenar e iba a liberarme. Y luego yo nunca podía estudiar después de entrenar, o sea, tampoco lo necesitaba porque es verdad que era muy aplicada y, y muy organizada, pero yo creo que al final, a ver, es muy cliché de que si quieres puedes, pero porque no todo el mundo tiene los medios, lógicamente, y las mismas capacidades, que no estoy llamando tonto a nadie, obviamente, Ni superdotada a pero ti misma, que eso es no, tampoco, tampoco. O sea, ni mucho menos, ¿eh? Pero sí que es verdad que yo puedo ser más o menos inteligente, pero lo que soy es muy organizada y muy aplicada. Entonces, lo que hago en el momento, pues ya que lo estoy haciendo, lo quiero hacer bien. O sea, si estoy entrenando, igual, yo no voy a entrenar a estar dándome paseos. claro. Si sé que tengo 2 horas para entrenar, pues las aprovecho al máximo. Pues lo mismo con estudiar, lo mismo con estar con mis amigos y lo mismo con hacer cualquier cosa. O sea, es estar muy presente en todo lo que haces y así igual tienes más tiempo, que luego también hay que priorizar, Claro, lógicamente. justo. Sí, y además, justo vivimos en una generación que eso cada vez lo están llevando más hacia adelante, ¿no? Sobre todo en el mundo del deporte, cada vez hay más deportistas en España que están estudiando a la vez, ya no solo porque necesiten algo para después de la carrera deportiva, pues para poder comer, ¿no? A ser posible, sino también Sí. porque la formación es importante y hay cada vez más atletas que lo dicen. Y yo pienso, por ejemplo, me flipa un caso como el de Álvaro Martín, sin ir más lejos, que dices, este hombre es Dios en el atletismo, es una locura, y ahí le tienes, estudiando un doble grado de abogacía hipertocho. De hecho, sí. Es un Sí, muy buen sí. O sea, ejemplo. Álvaro siempre ha sido muy buen ejemplo en todo eso, porque es verdad que lo ha combinado siempre súper bien. Sí. Luego también, por ejemplo, Marta Pérez e Irene Ujú. Sánchez Escribano, que estudiaron medicina. Ignacio Fontes también, si no me equivoco, Marta, ha ¿no? hecho medicina. Sí, sí. Un montón de gente con eso lo puede compaginar muy bien y es muy importante, porque es que al final el atletismo no es como el fútbol, que vas a ser millonario Claro. aunque estés en, yo qué sé, segunda. En atletismo sí que te tienes que currar un futuro y hoy en día es muy, muy importante, igual que los idiomas por si sales fuera y te van a hacer una entrevista el día Ujú. que ganes, pues es igual, tienes que estar preparado para cuando el día que se te acabe esto, porque al final el atletismo todos sabemos que tiene una fecha de caducidad con 30, con 35 o cuando te toque, que al final Ya. Chuso estuvo hasta con 55, pero no es lo más normal. Y es muy, muy importante que tener una formación y pensar en el futuro más allá del atletismo. Y yo creo que eso es lo que también es algo que hace, o sea, pone en valor ese deporte y los valores que tenemos, porque sí que priorizamos mucho eso, que desgraciadamente la mayoría de veces es porque no nos da todo el dinero que Claro. quisiésemos, como el fútbol, pero sí que es verdad que hoy en día todos los que están sobre el tartán, al final yo venía en el avión de vuelta de Appleton y Daniela García estaba estudiándose una clase de su carrera, ¿sabes? Igual que Abel Jordán también está estudiando una ingeniería robótica súper tocha. Entonces, lo que te digo es que da tiempo, da tiempo. Lo que hay que hacer es organizarse y priorizar. Ese yo creo que es el deporte casi que más empatiza con los chavales de hoy en día, ¿no? De que tú vas a una entrevista con Abel y te comenta, no, es que acabo de terminar una práctica con mis compañeros de hacer un robot y decía, la primera que me ha gustado de todo el curso, dices, este chaval ya es la representación de los alfa, ya directamente, ¿no? De que compite en, como compite, que encima este viernes vuelve a correr, cosa que me flipa. El Eh, DJ, ¿no? Sí, sí, sí. Además, le pregunté el otro día y me dijo: "No, no, voy a correr". Y yo: "Ah, perfecto, pues ya está, oye, 4 fines de semana seguidos". Y a la vez hace sus robotitos y sus historias. Sí, Dices: sí. "Eso hace 20 o 30 años no era así". No No, era así. O sea, quien se quería dedicar al atletismo era como más full atletismo y ya si eso estudiaba después de la carrera, pero ahora es como que se ha mentalizado mucho la gente, ¿no? sí, hay muchísima conciencia por Mucha. parte también de los entrenadores, de las familiares. Al final,
te viene tu hijo diciendo quiero hacer atletismo y Ujú. no es lo mismo que te viene tu hijo diciendo quiero hacer fútbol. Igual a uno pues le dices, vas a poder vivir de esto, tú tira para adelante y al otro le dices, vale. Y yo creo que al final eso es lo que te diferencia porque un futbolista también se te puede acabar la carrera Claro. cualquier día. Si es que las lesiones nos pasan a todos y un día estás ahí en la top liga y al día siguiente estás en tu casa en muletas. Ujú. Entonces, que nunca sabes lo que va a venir y siempre tienes que estar preparado. Y yo creo que ahora en el atletismo y en muchos otros deportes se está concienciando mucho más al deportista que sí, lo tienes que disfrutar mientras te dure, pero es que hay más vida más allá del deporte. Ujú. Y además también un poco lo que comentas, esa experiencia laboral, ¿no? Que yo creo que es importante, por ejemplo, en federaciones, sin ir más lejos, la de atletismo, ¿no? Hay muchos atletas, tú entre ellas, que estáis dentro del organigrama. Eso al final Sí, también es como, no es una segunda vida porque tienes 25 años, hablar de segunda vida sería un poco extraño, pero sí que es como, es que se retroalimenta, ¿no? El propio deporte a sí mismo, que eso otras federaciones no lo tienen, porque pienso en una como la de fútbol, y no hay tantos exfutbolistas dentro, porque están en otras historias. Pero claro, ves en baloncesto, ves en atletismo, ves en hockey y dices, pero esta, bueno, siempre lo comentamos, Ruth Beitia. sí. Claro, tú flipas viendo a Ruth Beitia como directora de protocolo. O sea, es una locura. Total. Pero yo creo que eso también ayuda un montón porque al final no hay nadie mejor para ayudar a los atletas que los que han sido atletas porque yo, por ejemplo, llegué a la federación igual, yo siendo combinera, pues me quejaba mucho de los horarios del Campeonato de España, de por qué siempre me toca el viernes y tal. Y luego vives la otra cara y Claro, la parte de atrás de cómo se organiza un campeonato, lo que implica organizar un campeonato, los horarios, lo que implica poner una prueba aquí, aquí, y te das cuenta y dices, lo entiendo, ¿sabes? Puedes estar más o menos de acuerdo, pero ya tienes un criterio mucho más objetivo que el que se queja por quejarse al final. Entonces yo creo que al final si tienes a los propios atletas y puedes tener ese feedback directo de, vale, tú cuando competías te pasaba esto, o Ruth Beitia, pues que ha estado en la máxima competición, vale, en esta competición internacional lo viviste así, ¿qué podemos hacer para hacer que nuestro campeonato se parezca lo máximo claro. posible a lo mejor? Entonces tienes un feedback mucho más directo y yo creo que eso es lo que te da ese plus de calidad, ¿no? Porque es verdad que las federaciones nunca van a ser perfectas porque al final siempre va a haber conflictos de intereses, Sí, claro. pero sí que nunca se hace para desfavorecer al atleta nada. Y eso es algo que yo creo que como atletas no lo vemos tanto porque al final siempre vamos más a lo fácil, que es lo que me conviene a mí, es lo que quiero que pase, pero es que al final lo que te conviene a ti está implicando y perjudicando a tantas otras personas que no te estás dando cuenta porque no lo sabes, jolín. Por eso nosotros también estamos haciendo lo de la RFA Responde, para explicar un poco todo Claro. lo que hay detrás de algo que te parece a ti tan simple como poner un horario, todo lo que hay detrás de eso, que conlleva la televisión, las entradas, el estadio, el público, los atletas, y es que al final hay muchísimas variables que afectan a una sola cosa. Y si tienes atletas dentro que lo han vivido de primera mano, pues pueden intentar ayudarte. Justo, mira, sí, si tú al principio te quejabas porque eras combinera y estabas los viernes, ahora ya, para que no te quejes, tienes viernes, sábado y domingo. O sea, tú no te vas a Eso perder ninguna prueba. Y nada, la verdad que es una muy buena decisión, ya seas a mí combinero o no. Claro, incluso el lunes, si es necesario hacer alguna... que el otro día vi que en el Campeonato de España Sub-23, ¿qué pasó precisamente con una combinada? Que aguantaron 200.000 años no sé si fue en altura o... en la pértiga, sí, en en el la- sub-20. Buah, sí, es que en las combinadas sub-20, por ejemplo, bueno, en general las combinadas de menores es muy, muy difícil calcular cuánto va a durar una claro, pértiga. Igual hay uno que te empieza súper bajo y el último tiene una marca personal 2 metros por encima. Entonces nunca sabes y eso siempre trae muchos problemas, pero claro, es que al final no lo puedes planificar porque estás dependiendo de algo que no depende de ti, claro, porque son los atletas y lo que salten y si uno tiene que empezar así de bajo y otro tiene que empezar mucho más alto, ni le puedes quitar nada a algo a uno claro, ni al claro, otro. claro, claro. Entonces sí que es verdad que eso es muy, muy difícil y en campeonatos internacionales muchas veces pasa lo mismo y ellos tienen la suerte de que en muchos campeonatos internacionales como Roma, París, sí que tienen la suerte de tener las dos colchonetas y hacen dos grupos paralelos y ya está. Claro. Pero claro, en los de España que dependemos de una colchoneta es muy difícil y se puede alargar mucho. Es que creo que se quedaron solos, o sea, creo que, que llegó un Sí, punto que eran las 3 y pico y claro, la gente no estaba y, y ellos vuelta y vuelta. Esa es la pobres ya. vida de... Los combineros, es muy Sí. sacrificado. Tú sigues siendo del club de las combinadas, ¿no? O sea, tú ya, por mucho que estés en la federación, que te dediques a todos los deportes, tu corazón es combinero.
Sí, sí, mi corazón es combinero, al final también es lo que me lo ha dado todo, porque yo gracias a hacer combinadas sé de muchas pruebas, Claro, claro. eh, jolín, mis amigas siguen haciendo combinadas, soy muy friki fan suyo, me encanta ver todos los campeonatos, este fin de me voy a tragar el trofeo ibérico y absolutamente todo lo que haga falta, porque al final de las combinadas siempre puedes aprender algo. Y hoy en día ves a alguien combinero que de repente te va a ser el día de Sí, mañana internacional en una prueba, como yo que sé, la Daphne Shippers era sí, combinera y justo. fue medallista olímpica en 200, Ujú. o Nadine Fischer en las vallas, pues igual. O sea, hay un montón de gente que de repente le ves haciendo combinadas y de repente están ahí corriéndote. Yo me acuerdo que hace 3 años, en mi primer heptatlón en un meeting internacional, competí contra una chiquita francesa así de gafas Ajá. que quedó octava en París en 4 Ahí la vallas. tienes. Y ahí está. Claro, y de hecho el otro día, de hecho en el europeo, creo que tanto en el salto de longitud masculino como femenino, se saltó más en la combinada que en la prueba individual. En El, masculino seguro, porque fue en bastante masculino más, sí, porque está de Hammer que hubiese ganado la longitud, pero vamos, que todo el por mundo dijo. 7 centímetros, o sea, por muchísimo. Es verdad que no se saltó muchísimo en los chicos, pero aún así es que el Hammer es un bestia, tiene 8,45 de marcas. Claro. Y luego la otra suiza que hizo solamente la longe, que hizo récord nacional con 6,90, esa es combinera, que también tiene el récord nacional y quedó cuarta en París en combinadas. O sea que es que estamos en todas partes. El futuro es combinada ya, por lo que estoy viendo. Literal, literal. Por lo menos aburrirte no te aburres. Claro, y mira, antes hablabas del tema organizativo, de lo importante que es verlo desde ese otro punto de vista. Y claro, a mí se me viene a la cabeza el tema que hemos hablado tanto este año del calendario, ¿no? Diciendo, es que ahora el Mundial de Nanjing, el año que viene vuelve a haber, vuelve a haber un Mundial, va a haber 3 años seguidos de Mundial. Claro, ahí ya no solo es una cuestión organizativa, sino incluso de que haya acuerdos con las ciudades. Y claro, Nanjing lo iba a celebrar en 2020, se retrasó al 22, si no recuerdo mal, y ya otra Sí. vez al 25, porque hay que cumplir con lo pactado, con lo acordado, en este caso de la Federación Internacional, y también de mucha gente que va a ir a trabajar ahí, de los equipos, de la Federación Internacional. Eso a veces como que perdemos un poco la perspectiva, ¿no? Nos quejamos del calendario, pero no vamos a eliminarlo, es como si no existiera. Eso es. Al final son muchos recursos, es mucho dinero. Una federación invierte un montón en un Claro, campeonato internacional, te lo han dado y para ti es un honor celebrarlo. Y que por la pandemia, en este caso, no se pudiese celebrar en China, pues fue, pues encima China, que es un país que es muy orgulloso del atletismo también, claro, pues por así decirlo, les jodió bastante. Entonces ahora la opción no era no celebrarlo, porque lo que te digo, son muchos recursos que ya has invertido en un campeonato y al final esa ciudad también se merece celebrarlo. Y es verdad que se ha metido un poco con calzador y por eso no llevamos a muchos atletas, que poniéndolo en contexto somos de las federaciones sí, que casi más sí, sí. atletas llevamos, porque Holanda, por ejemplo, lleva a 7, que son la mitad que nosotros. Y es totalmente respetable la decisión de los atletas que no quieren participar, porque al final la temporada también tienes que aguantar hasta mediados de septiembre, que es ese Mundial de Aire Libre en Tokio. Entonces es muy difícil porque quieres la máxima calidad, al final no deja de ser un mundial, hay mucha gente que quiere defender su título, pero tampoco quieres hipotecar el resto de la temporada. Entonces son decisiones muy difíciles de tomar, pero claro, cada uno tiene que valorar lo que es mejor para ellos, pero siempre teniendo en cuenta que la opción de no celebrarla al final perjudica a mucha más gente de la que nos damos Claro, cuenta siempre. total. Y además le sumas que va a haber 2 mundiales en China, porque el siguiente es en... Los World Relays, por por eso eso, hay muchas renuncias de 400, porque al lógico. final es una paliza de irse a China, vuelves, estás 2 semanas, una semana es concentración, luego te tienes que volver a ir a China, el cambio horario, vas, vuelves, o sea, que al final también eso conlleva muchas lesiones, ¿sabes? Que los Muchas. viajes también son muy lesivos, al final el cambio de horario, descansas, no descansas, el tipo de comida que quieras que no, al final, aunque estés en un hotel, puede no ser el mismo, o sea, hay muchas condicionantes y eso cada uno tiene que valorar. Justo, y entiendo que para ti la ilusión del verano tiene que ser increíble, ¿no? Esa Copa de Europa en Madrid. El otro día, ¿a quién se lo preguntaba? Creo que era Marta, y decía, a lo mejor no nos dan más, porque la vamos a liar de tal manera. O sea, esos días va a ser, Valle Hermoso va a ser una locura. Mira, yo solamente espero que Vallehermoso se llene porque es que Buah, el que se lo pierda de verdad que no tiene perdón porque no hay nada mejor que ver a España competir en casa. joder. Además, nosotros somos una federación que vamos a ir con todo porque en Madrid, que la última vez que se celebró algo del estilo fue la Copa del Mundo, cuando por ahí existía todavía la IAF, no la Ujú. World Athletics, que se hacía esa Copa del Mundo de Naciones, se saltó en Madrid en la peineta
y, o sea, se celebró Ujú. en Madrid y vamos, es que vuelva aquí con hashtag España Atletismo y su pasión por competir, con todos ahí, la roja naranja o como quieras llamarle, que estén ahí todos, todo el mundo apoyando, así es que los españoles nos volvemos locos. Y en el deporte como el atletismo, si ya es bonito de por sí, si lo estás haciendo todo por un equipo encima, en plan, es que va a ser precioso y nosotros tenemos muchísima ilusión en este campeonato porque al final es que es en casa, es por naciones, que Hombre, luego tenemos Valencia 2027, el europeo de pista cubierta, que también va a ser súper guay. Ya hemos estado cogiendo ideas en Appledorn, entonces, o sea, es que vienen 2 años muy guays. hombre, una Copa Europa de Naciones y con la posibilidad de enfrentarte a un Francia, por ejemplo, en Vallehermoso, pues Eso hombre, es, s ya solo por eso hay que ir. solo por enfrentarse a Francia, aunque perdamos, da igual, pero ya, que ya veremos, ojo Oye, que con unas cervezas en la grada, yo te digo yo que vamos, o pero sea, el atletismo se vive en equipo y vamos, no sé. A mí me apetece mucho y yo invito a todo el mundo a ir porque es que de verdad que yo creo que va a ser increíble. claro, y ahora pasando a esa parte también creadora, ¿no? De un poco cómo te organizas, de lo que hemos comentado al principio. Claro, ¿cómo es para ti gestionar tanto el lado bueno como el lado malo de los deportistas? Sobre todo hablo de cuando han conseguido un buen resultado o no, porque claro, muchas veces estamos en esa posición. O sea, tenemos que hacer preguntas o grabar a deportistas que no han conseguido su objetivo o que se les ve visiblemente tocados. Evidentemente, algunos no te atiende, otros sí, es lógico. ¿Tú cómo lo gestionas? Porque hay que tener tacto. Pues sí, la verdad es que es muy importante tener tacto y saber leer muy bien la situación con el atleta, porque igual lo que tú consideras que no lo ha hecho mal, él está destrozado porque no se esperaba haberlo hecho así de mal, ¿sabes? Entonces, lo primero siempre en Roma, yo me acuerdo que, claro, es la primera vez que yo recibía atletas en zona mixta después de tanto algo muy bueno como algo muy Claro, malo. Entonces siempre les intentas apoyar, lógicamente, y respetar pues lo que quieran decir, lo que no quieran decir. Siempre eso es lo más importante porque el atleta en ese momento es lo que va primero y ya no solamente el atleta, sino la persona, ¿no? En plan, ya el tema personal de siempre, pues si tú ves que alguien pide su espacio, pues dárselo y respetarlo. Si ves que alguien necesita un momento, pues también dárselo y hacer también, o sea, por ejemplo, tanto Paloma como yo, si estamos en zona mixta, estar rodeados de periodistas, pues también saber cuándo en un momento hay que decirles que un paso atrás y que el atleta tiene que respirar un momento, o cuando al contrario, sabes que el atleta está dispuesto a atender a todo el mundo. Y eso, o sea, yo creo que es un proceso de aprendizaje siempre, pero teniendo muy presente que el atleta siempre es una persona y que la persona va a estar afectada o va a estar emocionada y hay que tratarle como tal. Entonces, una vez que tienes eso presente, ya como que te sale mucho más natural. Si le ves destrozado, lo primero que te va a salir va a ser darle un abrazo. Si le ves eufórico, lo primero que te va a salir va a ser también darle un abrazo. claro. Entonces, es como, al final eres una persona ahí, ¿sabes? Ya tu trabajo me importa más o menos, pero estás recibiendo a alguien que tiene unas emociones dentro y tienes que tratarlo como tal. Justo, y sobre todo que es importante no ser frívolo, porque en esas situaciones, claro, lo más frívolo es, le ves jodido, toma el micro. Hombre, pues no es el Claro, momento para que coja un micrófono y se ponga a responder cuando a lo mejor efe- está cagándose en todos sus muertos, posiblemente en ese eso momento, ¿no? es. Siempre hay que respetar todo, sí. Claro, y también te quería preguntar, por ejemplo, el tema de buscar más la actualidad o el lado personal del atleta. Claro, ¿cuál es tu estrategia respecto a ello? Porque, claro, me pongo en tu piel y digo, claro, desde el ente federativo, la actualidad es importante, es decir, oye, ¿cómo te sientes? La carrera, ¿qué tal ha ido tal? Pero como que también intentas siempre ese lado más personal, en el sentido de la historia, la intrahistoria que tiene esa participación o que tiene tal. ¿Cómo balanceas? Pues a ver, yo sobre todo intento contar las historias más personales, pues a través del contenido que creamos. Luego sí que las entrevistas que hacemos son federativas, al final representamos a la federación y eso no se nos puede olvidar nunca y siempre tenemos que tener ese tono y tener que hacer, o sea, hacemos las preguntas pues que corresponden. Y luego ya si queremos enseñar otras cosas pues son más en el día a día, por ejemplo con la sección que tenemos en Insta de los entrenamientos en Ujú, acción, que al final yo siempre digo, si es que lo de menos es lo que estés entrenando, a mí lo que me hace gracia son los comentarios que haces, cómo interactúas con tu grupo de entreno o cómo interactúas tú mismo cuando te tienes que hypear para hacer una serie y eso es al final lo que a la gente le gusta, ¿no? Ver el trabajo del atleta más allá de la competición, donde tienes que buscar también un poco ese contenido diario sin invadir.
al atleta y respetar siempre su trabajo, que al final estás ahí y pues tener a alguien todo el día como un titi detrás grabando, pues Claro, también tienes que preguntar al atleta si está de acuerdo o no, lógicamente. Pero eso, al final en los campeonatos siempre de cara a la federación, cuando tengo el micrófono en la federación, es que no me puedo olvidar de que al final yo estoy representando a esa entidad. Y en cambio donde sí que puedo, por así decirlo, jugar un poco más, es pues más tema TikTok, más, claro. más tema Insta, que igual sí que ahí ya es más libertad para enseñar más lo personal. Claro que hoy habéis subido el de Belén, por ejemplo, que está teniendo. Sí, que es buenísimo, a mí me encanta. Claro, es que es lo que te iba a Estaba decir. deseando subirlo, lo estaba deseando subir ya. Es lo que te iba a decir, que justo en España hemos llegado a una generación donde tienes un cúmulo de deportistas que otra cosa no, pero fríos no son. O sea, solo hace falta Pues, ver la serie que estáis haciendo o todo el resto de deportistas que también o habrás grabado o tienes en la lista, dices, aquí hay una panda de sinvergüenzas que como el de... O sea, están todos locos, en el buen sentido. Y eso mola también mucho. hay que saber lo que vende, o sea, Claro, me refiero, si es que tenemos una de personajes graciosos, interesantes, simpaticísimos, pues también hay que enseñar eso, ¿no? Al final el atletismo lo que te limita un poco es que tú les ves correr en la pista desde 10 segundos a los de claro, 100 hasta 20 minutos, 25 o 2 horas y pico los de maratón, pero no ves ese detrás de la cámara de cómo llega el atleta hasta ese momento. ujú, Y fue lo primero que me planteé al entrar de qué es lo que me gustaría a mí ver de la vida de los atletas cuando yo abría la cuenta de la federación siendo yo atleta, pues qué me hubiese gustado más claro, ver, menos y todo eso, que al final no, nunca puedes quitar cosas que hacen falta, ¿no? Hay un montón de cosas que tiramos de estadística porque son datos interesantísimos y eso igual va más al friki, igual que los vídeos más de los entrenamientos estos van más a la gente joven y va a haber gente que te critique, hagas una cosa o la otra y eso siempre lo claro. tienes que tener claro, que al final nunca vas a agradar a absolutamente todo el mundo, pero sí que yo lo que intento es enseñar un poco pues la intrahistoria de la gente, que es lo que a mí me hubiese gustado ver cuando era atleta. Justo, y además también qué importante es que los propios atletas también pongan de su parte, ¿no? Que además entiendo que, vamos, tú estarás súper encantada de esta ola de bloggers, de creadores que se está generando, que tú dices, hace un año todo esto era campo. Ahora Marta, Daniela, bueno, Jaime Guerra, sus blogs lo están petando, ¿no? En Sí, lo YouTube. hemos comentado, sí, sí. O sea, sí que es verdad que es que al final alentamos a todo el mundo a que se den a conocer por ese Joder, tipo de porque no hay nadie que venda mejor el deporte que el propio deportista. Entonces, si tú empiezas a ver a Marta en sus videoblogs, los vídeos de YouTube de Jaime, Lore ahora que también se ha apuntado sí, con sí, sí. Marta a hacer cosas, es que Juan Carlos también lo hace súper bien, Castillo el de 200, o sea, al final tenemos una generación que sabe la importancia de las redes y lo que hay que explotar es eso, ¿no? Que es ese contenido que el espectador al final, pues el vídeo de Jaime Guerra, tú estás comiendo, pues te lo pones y te lo pasas genial y al final te engancha, ¿no? Y dices, a ver cuánto va a saltar este tío en la siguiente Claro, competición. Igual a alguien que no conocías le has conocido porque te está contando no solamente que ha saltado lo que haya saltado, que al final es lo de menos en su vídeo, sino cómo ha llegado a saltar eso, te mete entrevistas de gente y esa dedicación que al final no deja de ser dedicación porque te tienes que estar grabando, tienes que estar entrenando, descansando, comiendo, tal, eh, pues para nosotros estamos encantados porque, vamos, es que todo lo que sea dar visibilidad al atletismo, vamos a estar siempre en ese barco. claro, vais a terminar pidiendo que dejen la camarita, ¿eh? Ese día va a terminar llegando, porque el otro día le preguntaba a No Marta por creo. esto y me decía, oye, o sea, le agobia realmente porque dice, no, es que tengo que grabar el blog y esta mañana he estado en Castellón y tal, y ahora me voy a China. Y es Sí, como, se agobia de verdad. O sea, Marta García ya en su cabeza, no sé si es más blogger o atleta, ¿eh? Tiene, no, es que mi público, es que tal. sí, Joder, ¿eh? sí. Ya, es que al final, jolín, ser blogger y enseñar toda tu vida, a mí yo lo intenté durante 2 días y se me olvidaba grabar la mitad y dije, mira, ya está. Vas a expropiar los blogs a este paso, ¿eh? Vas a decir, mira, el blog vamos a cogerlo nosotros, vamos a hacerlo, vamos a expropiarlo. La Federación de Atletismo va a coger todos vuestros blogs y lo vamos a aglutinar en uno. Ya ves, yo les Expropiese. metía, o sea que... ¿Que tú les metes caña de que hagan más o No, qué? metería memes a los blogs, Ah, cualquier bueno. cosa. Ah, bueno, ya pídeselo, ya, oye, no tienen tiempo para grabarlo, pues imagínate si tienen que ponerse a editarlo. Claro, y también un poco hablando acerca de ti, Ainhoa, antes lo hemos comentado, ¿cuántos idiomas sabes en total?
4, o sea, sé inglés, alemán, francés y español. Claro, 4 idiomas, 25 años, has vivido en el extranjero, ahora estás en la federación. ¿Cuáles son tus metas de cara al futuro? O sea, ¿con qué sueña Ainhoa Serrano? No es por agobiarte, pero sí por decir cuál es tu gran sueño ahora mismo. Porque claro, evidentemente a nivel deportivo vives un buen momento, porque dices, estás con la federación a tope y ahora vienen competiciones muy chulas y se está construyendo algo que es muy chulo, pero no sé qué ve Ainhoa dentro de 10 o 15 años, qué sueña, qué le gustaría. Jolín, pues si trabajo para una federación nacional, pues obviamente siempre queremos más, ¿no? Y Ujú, yo quiero seguir desarrollándome muchísimo porque, o sea, yo siento que pues puedo hacer cosas mejor o peor, pero lo que hago todos los días es aprender algo nuevo, eso claro. 100%. Entonces, al final es que siempre se puede hacer mejor de lo que lo haces. Entonces, yo en 10 15 años lo único que pido es ser mucho mejor que ahora y estar orgullosa de todo el camino que habré hecho, ¿no? Y seguir aprendiendo, hacerme cursos de todo lo que pueda e intentar dar el mejor contenido a todo el mundo y estar contenta y sobre todo disfrutar de absolutamente todo lo que hago, porque para mí eso es lo más importante. O sea, yo pienso que cuando hago algo y lo Ujú. disfruto es cuando lo hago bien. Entonces, si en 10 15 años sigo haciendo algo que disfruto, sé que lo estaré haciendo bien. ¿Y te ves desarrollando tu propia marca? Es decir, lo que antes Uf, decías que no te gustaba mucho, ¿te ves como, no sé, es que la palabra influencer me aterra un poco porque es muy difusa, pero como yo creadora de atletismo, de que seas un nombre tú, ¿me entiendes? Mira, yo es que las cosas para hacerlas para la federación no me cuesta nada y me gusta muchísimo, pero hacerlas para mí me cuesta un Ya, montón. O sea, yo ponerme delante de una cámara si sé que es un vídeo para la Fede, me encanta. O sea, yo te cuento el horario de París todos los días y me lo paso de locos. Pero me tengo que poner yo delante para sacarte un videoblog de mi día a día y me da una vergüenza ah, espectacular. Entonces es como que eso ya sí que no, no lo veo. O sea, para otra gente, genial. Yo, si tengo que editar vídeos de gente, si tengo que dar feedback y todo, estupendo. Pero para mí misma es verdad que es algo que me gustaría, porque es que al final no se me da mal, ¿sabes? Pero me cuesta mucho. O sea, hacerlo para mí, yo en mi TikTok subo todo fotodumps ah, de cosas que hago y lo hago más a forma de diario que por otra cosa, porque luego me gusta en plan, ay, a ver qué estaba haciendo hace 2 años. Y veo el fotodump de hace 2 años y digo, ah, qué guay, ¿sabes? Pero, buah, lo de ponerme yo delante de la cámara para mí misma, uff, se me hace un poco bola todavía. todo se andará, ¿eh? A lo mejor dentro de 2 años has Igual, cambiado. igual. Igual de repente soy influencer Claro. Kylie Jenner, ¿sabes? Pero Eres la Kylie Jenner del atletismo, lo cual, oye, yo creo que es necesario, ¿no? Y claro, ¿no sí. crees que un poco esa figura del creador de contenido está como muy subestimada, sobre todo la gente, pienso, más mayor, más tradicional? Porque es verdad que, claro, ¿qué es creador de contenido? ¿Qué tienes que haber estudiado? Hombre, realmente no es una carrera, no tiene, no es como periodista. Pero son muchas cosas a la vez, tienes que aglutinar muchas cosas y ser muy rápido, ¿no? Para maniobrar. Coméntame. Eso es, al final, o sea, yo creo que creador de contenido, igual en el día a día sí que la gente lo asocia mucho a los influencers y yo en este caso sí que no me considero nada influencer, o sea, yo lo que hago sobre todo es la inmediatez de grabar un vídeo de estos reaccionando a los relevos, lo tengo que subir en 5 minutos y me aíslo y estoy editando, yo lo hago todo con CapCut al final, o sea, Sí, sí, sí. es todo muy casero porque lo que buscamos es la inmediatez que se vea el momento bonito de las emociones y hay, detrás de eso hay un montonazo de cosas que ni yo sabía que sabía hacer y que he ido aprendiendo en mi día a día de gestión de contenido, de edición, de estar donde tienes que estar y al final es para que un vídeo salga y se haga viral, hay un montón de cosas Oh, detrás que yo nunca me imaginaba y sí que es verdad que la gente que ha vivido época. eh, eso, en otra época, no me salía. Pues le cuesta mucho más ver eso porque al final la digitalización pues ha sido mucho más popular. Claro. Hace mucho menos, ellos no tenían eso, igual tenían la revista Ujú. y el puesto de prestigio igual era el editor de la revista, ¿sabes? Y ahora eso que buscan los jóvenes de la inmediatez, el contenido inédito y todo eso, pues hay gente que lo entiende y gente que no. Y al final es al público, tienes que tener siempre muy, muy, muy presente al público al que te diriges, porque yo qué sé, siempre vas a tener haters. O sea, la federación, tú como persona y cualquier persona, siempre va a haber gente que te va a criticar el contenido que haces y gente a la que le va a encantar. Entonces, lo que tienes que hacer es intentar agradar a la mayoría y siempre que se pueda y hacerlo lo mejor posible y estar abierto al feedback de si la gente tiene otras ideas, Claro. otras motivaciones, pues también
tú tener en cuenta que eso es lo que va a hacer crecer a tu deporte y no te puedes cerrar de, no, esta idea no me gusta, paso, ¿sabes? Ujú. Que al final igual puedes hacer algo que te guste más o menos y de repente a ti te ha gustado poco y a otra persona le ha encantado. Yo un vídeo de París mío dije, Dios mío, qué vergüenza, es muy largo, nadie lo va a ver y al final fue el que más viral se hizo. Entonces nunca sabes, lo que al final de repente explota, Justo. explota Sí, y ya está. sí. ¿Ainhoa Serrano tiene haters? Pues yo qué sé. ¿Dónde Pregunto, están? no, porque lo has ¿Dónde dicho, porque están? ¿ya ha habido alguno que ha hateado a Ainhoa? No, ahí no, no. A la federación, obviamente, a mí hay uno que me hace mucha gracia que se llama Voldemort barra baja atleta o algo así. Ajá, Que, hostia. que me gusta, o sea, a mí, te lo juro, o sea, hasta me enorgullece, ¿no? Jolín, Pero tenemos en qué plataforma está Voldemort? en Instagram, Ah, en Insta. sí. A lo Me mejor es gusta un mucho atleta, ¿te comentar imaginas? vídeos. Sí, no sé, o sea, no sé quién es que, de verdad, o sea, yo no me lo tomo nunca mal porque Sí, sé que hay cosas que no van a gustar a todo el mundo, claro. hay memes que no van a gustar a todo el mundo. Yo siempre pido permiso a los atletas, obviamente, antes de subir el vídeo, de que lo vean y me digan si está todo ok. Y es que yo lo de Voldemort, o sea, ya que hay un punto que es ya criticar por criticar, ¿sabes? Que eso ya no te puede ni siquiera ofender. Y yo como persona, pues no sé, no, no, o sea, yo nunca, no sé, no he recibido nunca nada de odio en ninguna red social, por suerte, así que Bueno, de momento nos mantendremos fuertes y si llega, sabes que estamos contigo, ¿eh? Que los muchas. haters. Voldemort, ahora estaré atento a ver qué comenta aquí nuestro amigo. Nuestro Voldemort, ¿Te imaginas que es un atleta importante, rollo de una cuenta secundaria modo ay, chocas, que está ahí como metiendo y mierda a la fe de yo te lo juro, y es que ya no es a la Fede, te juro que es a que ya me España? sabe mal, que ataca directamente a cualquier persona que salga en el vídeo o vamos, en cualquier cosa. O sea, que ya ni siquiera es algo con la federación, lo cual eso, no sé, a mí es que, si es que Voldemort de atleta, por lo menos critica con tu cuenta, ¿no? No sé. Claro. ¿Te imaginas que luego es Abel Jordán, por ejemplo, y está ahí en Estados Unidos diciendo, O "Oh"? cualquier persona en plan así tope. Imagínate que soy yo y solamente lo hago para generar Claro, engagement. para generar engagement, porque tú respondes o no, pero ya otros le dan like, que el odio siempre da más like Ese, que... a mí por eso digo, jolín, gracias, Voldemort. A veces me rentas por el engagement, en plan, Claro. me estás ayudando sin tú saberlo. Que además el odio siempre tira más, que desgraciadamente en redes sociales, tú lo sabes, los comentarios ácidos siempre tienen Sí, muchos más likes que los comentarios positivos. Es una cosa sí. de las redes en las que vivimos. Y hablando de cosas buenas, ¿cuál es el mejor momento de este último año para ti? De que hayas podido cubrir, vivir, hacer un vídeo. Mm, A ver, a mí me emocionó mucho, obviamente, el vídeo de mi padre. Cuando Irene se clasificó, también por Irene, porque la carrera, pues mi hermana también intentó ayudar en todo lo que pudo y fue como un momento muy completo, ¿no? De emociones. Luego me emocionó mucho Paula ahora en el europeo, su humildad, lo mona que es, lo poco que se esperaba todo lo que le está pasando, pero lo bien que lo está gestionando, eso me encantó. O sea, Paula de verdad es un 10 como persona y fue muy guay como descubrir todo eso, que además es del pueblo de mi padre, Ah, entonces me hace mucha es verdad, gracia. es verdad. Y no sé, o sea, es que tengo un montón de... Luego, otra cosa también muy graciosa que me pasó y fui consciente un poco de también lo importante que es el trabajo que hacemos en gente más joven, que yo estuve en el Mundial Sub-20 En y, Lima, ¿no? y- sí, y Joaquín Alonso hizo récord de España en las semifinales y se metió a la final del Mundial. Y en Ujú. la primera entrevista que le hice por pasar a la final, él fue súper soltado, súper natural, soltando también un montón de palabrotas que yo decía, ay Dios. Y luego la siguiente entrevista después de la final, habló súper bien, súper tranquilo y le dije, Jolín, Joaquín, en plan, qué bien estás hablando. Y me dice, ya, es que me he visto mi entrevista, he visto la de palabrotas que he soltado y he aprendido y he dicho, voy a hablar mejor en esta, ¿sabes? Y es como, claro, o sea, al final también hacer entrevistas es un proceso de saber tú Lo gestionar y es. saber hablar y cohibirte muchas veces en no decir cualquier barbaridad. Y también ese momento fue como, wow, o sea, es importante también para los jóvenes hacer este tipo de cosas, ¿sabes? Claro, porque además los deportistas, muchos de ellos parecen fríos, pero luego sí se ven las entrevistas que hacen o los Eh, canutazos que hacen. Y parece que no, porque tú dices, joder, es que un Quique Llopis, por ejemplo, tiene un semblante serio, que tú dices, hostia, no es el más dicharrachero, pero luego se lo ve todo, ¿eh? Luego se lo sí, ve todo y luego está todo muy pendiente de las redes y no lo parece. Pues ese tipo de sí. personas, tú las educas poco a poco y dices, "Ay, es que con Ainhoa ha estado mal, he tenido muchas palabrotas", y estaba más pensando en eso que en la final.
Eso es. Guillem Crespi, por ejemplo, en este europeo también ha hecho, o sea, al final también el atleta, hay muchos que le gustan más las cámaras, otros que les Claro, gustan menos, algunos más de characheros, otros menos, pero ya sabes que al final por la entrevista, quieras o no, vas a tener que pasar. Por ejemplo, en Roma Guillem era mucho más reservado y este campeonato ha hecho mucho más ese proceso de desarrollo de decir, bueno, tengo que hablar, pues ya que estoy, lo voy a intentar hacer lo mejor claro. posible, ¿sabes? Y al final es un proceso y que si no tuviésemos a las figuras de los periodistas y la tele y todo eso, pues esa faceta se quedaría sin desarrollar. Y yo creo que es una pena, porque por eso también digo lo de los idiomas. Al final, si eres líder europeo, te puede venir alguien de la europea a hacerte una entrevista en inglés y le vas a Claro, tener que contestar, ¿sabes? sí, sí. Entonces, eso es lo bonito también, un poco, pues dar a conocer a la persona y que la persona también se conozca a sí misma y pueda saber sus límites y sus limitaciones. O sea, qué me está limitando, qué me estoy imponiendo yo que me esté limitando a mí mismo y qué se me da bien, ¿no? Y explotar esa parte de, vale, pues igual no soy dicharachero, pero, Claro. jolín, lo que digo lo digo bien, pues ya está. O alguien que igual habla mucho, pero habla mal, pues igual aprende a decir menos, más contundente. Entonces, todo es verse en esa situación y saber gestionarla. Sí, y luego que intenten no poner el piloto automático, que se nota cuando ya Bueno, el atleta tiene o el deportista tiene sí, el piloto automático, bueno, carrera muy cómplices, no, 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 no vayas por ahí, no, porque claro, el deportista también se lo enseña y entiendo que dice, no, aquí has hablado de más o has dado demasiado a tu estrategia o lo que sea, pone el piloto automático y es como, no me fastidies, como que claro, carrera también muy tienen que cómplice. saber ellos lo que decir. O sea, al final el atleta, si has sido una semifinal, has pasado a la final, pues tampoco le vas a decir tu táctica a todos tus Claro, contrincantes. obvio, Entonces te tienes que medir un poco en lo que dices. ¿Y qué dices? Pues a ver. justo. Y ya las dos últimas, Ainhoa, claro, te preguntaba por los mejores momentos y el más duro que has podido vivir en el último año a nivel atletismo, A deportivo. ver, las lesiones siempre son muy, muy duras, obviamente, y las decepciones también. Entonces, cuando ves atletas así un poco, yo qué sé, o sea, ahora mismo no se me viene ninguno así muy heavy. O sea, bueno, el último más reciente, el de Jaime Guerra, en Appleton con esa lesión que jolín, nos preocupa a todos muchísimo. Sí. Y al final le estás viendo que le están sacando en camilla, 10 sabes minutos que va a después. tener que decir sí, y la cosa es que también sabes que va a tener que dar declaraciones a medios, porque al final todo el mundo está preocupado, igual que cuando Quique se cayó en Estambul, Justo. todo el mundo estaba presente y tuvo que hacer un vídeo, igual que cuando María Vicente se rompió el tendón en Glasgow, salió a hacer un vídeo, sales, ves a la teta llorar, ves como igual sus sueños de estar en el Mundial o en cualquier competición ahora importante que se acerca, pues se desvanece y, jolín, pues eso es súper duro porque lo vives de primera persona. Y también ves a su entrenadora, por ejemplo, en este caso María Durán, que estaba en la grada, pues obviamente la preocupación de todos a su Lógico. alrededor, jolín, es muy duro. Entonces siempre yo creo que los más duros son las lesiones. Más allá de que a alguien le salga bien o mal una carrera, al final es que la lesión es que no hayas podido darlo todo, es que directamente has tenido un factor que te lo ha impedido totalmente. Así que eso es lo que más nos jode siempre vivir desde la grada. Justo cuando en Gallur, Tesi, ¿no? Que dijo, me he roto, me he roto, me he Sí, roto, y lo vio en eso fue, el. sí, sí. O sea, eso fue, vamos, a mí se me partió el alma en mil, además me llevo muy bien con Tesi y ese paso en falso súper típico de las roturas de tendón es que nos quedamos todos, o sea, yo creo que toda la grada pálidos, Claro. porque es que lo sabes y ella lo sabía y ves la reacción y dices, no, por favor, o sea, Sí, y además, todos tienen como un factor común que son esos primeros segundos como de tensión dramática, ¿no? Porque claro, con Jaime es verdad que tardaron 10 minutos en sacarlo, o sea, podría haberse revolcado en la arena, pero bueno, entiendo que hay muchos factores a tener en cuenta, pero claro, esos minutos en los que está ahí tieso y dices, ¿qué le ha pasado? O sea, él ha sido el abductor, total. ha sido el ligamento, ¿qué le ha pasado a este que luego ha sido el abductor? O Tessie que dice, me he roto, me he roto, me he roto, me he roto, y la cara que pone al principio es de susto No es gordo, pánico, o sea, es de pánico, pánico. puro y duro. Pero porque el propio atleta cuando le pasa algo así ya sabes, o sea, ya sabes perfectamente lo que implica Claro. y ya estás pensando en todo lo que no vas a poder hacer. Ujú. Lógicamente que luego las lesiones sí que es verdad que si las sabes gestionar al final incluso sales mucho más reforzado porque sabes cuáles son tus puntos débiles y yo por ejemplo me rompí el isquio y el menor problema era mi isquio, ¿sabes? Era Claro. que
tenía fortalecido no sé qué y no sé qué y no sé qué, y lo fortalecí y de repente hice 200 puntos de marca personal Ujú. porque no te das cuenta y te sacan, pues eso, lo que tienes que trabajar. Pero es que son tan duras al mismo tiempo y la figura del psicólogo y del entrenador, de la familia, de todo el mundo, al final es tan importante en ese sentido que, jolines. Claro, porque no eres solo tú, también tu equipo. Y ya la última, Ainhoa, claro, juntando un poco todo esto, tanto tu parte de atletismo, de creadora, también otras que hemos comentado antes, ¿no? El tema de los podcasts con tu mejor amiga, el tema del tatu. Sigues siendo tatuadora, ¿no? O sea, ¿sigues subiendo cosas Sí. o no te da O el tiempo, no te da sea, la vida? cuando me da tiempo, pero mis amigos, yo estoy encantada. Mi hermana me regaló una máquina de tatuar hace 2 años que todavía no he usado, Hostia, porque como me fui a Zurich a vivir y tal, y la tenía aquí, tengo que aprender a usarla porque tampoco quiero hacer cualquier destrozo. En sí. plan, unos mínimos tenemos, ¿sabes? A Voldemort se Pero lo puedes ofrecer diciéndole, oye, vamos a hacerte un regalito. te puedo tatuar R fea, si Claro, quieres. sí. O pasión por competir, hashtag pasión por competir Algo, y que lo tenga algo en el así. costado, por ejemplo. Sí, sí. No, pero sí que me encanta hacer tatus, me lo paso súper bien y a mis amigos me encanta hacérselos siempre. O sea, sí que es verdad que cuando lo hacía más a todo el mundo, pues había típicos tatus turras que Claro. dices, ostras, ¿qué te estás haciendo? Qué pereza. Pero hay tatus que cuando me piden diseños míos o cualquier cosa así un poco más guay, vamos, me vuelvo loca. Claro, también te iba a decir, tu momento de mercado es después de unos juegos, una medalla, todos, absolutamente todos, los Los aros, el no ahí te haces de oro, ¿eh? ¿ves? Eso, como yo lo hago más porque me Ya, gusta que me gustan los tatus que hago, ¿sabes? claro. Y yo los aritos, o sea, que me parece súper bien, pero hacer 35 veces aros, Le tienes uf, miedo al éxito, ¿eh? Porque si te pones a hacer aros, no paras, ¿eh? ya le tengo mucho miedo. Es verdad que en Erasmus exploté mucho mi mercado, Claro. porque a mí me venían los típicos de las residencias de voy a tatuarme el número de habitación en el que estoy en el de Erasmus. Ahora somos el grupo de 3 de Erasmus, un triángulo, tal. Ahí sí que exploté el mercado. Y eso te quería decir, que la última pregunta es, aunando un poco todo lo que es Ainhoa, ¿cuáles son los valores que te definen? Porque claro, muchas veces hablamos a nivel profesional, hablamos, pero los valores que tú quieres dejar para la posteridad, por así decirlo, ¿cómo quieres que se te recuerde a nivel de valores? Jolín, pues yo quiero que se me recuerde, a ver, obviamente siendo pues buena persona, ¿no? Supongo que es como lo principal que queremos todos. Ujú. Eh, y luego, yo qué sé, pues el respeto, ¿no? La dignidad me parece muy importante en todo lo que hago. Eh, Jolín, qué difícil, ¿eh? Qué profunda esta pregunta. Eso me lo tienes que avisar antes y me lo pienso mejor. Claro, es que muchas veces no hablamos de los valores, ¿no? Porque estamos como muy Sí, pensando en el día a día, en lo profesional, de que tienes que subir este vídeo, de que tienes que irte a esta competición, pero claro, al final lo que dejas en la gente que te rodea va más allá de eso. La gente que te rodea no te recordará por los vídeos a Belento y Mil, sino porque Ainhoa era, ¿sabes? Era esto, era lo claro. otro. A mí lo que me gustaría que si la gente se quede conmigo siempre es con el aspecto más humano, ¿no? En Ujú, plan de pues que, yo qué sé, siempre poder ayudar a la gente, de estar en esos momentos difíciles apoyando, pero también saber alegrarme cuando alguien claro. está feliz y lo ha hecho bien. O sea, todo lo que engloba a ser buena persona, pues eso. O sea, no quiero que la gente diga, "Ah, vaya turras esta tía que está todo el día poniéndome la cámara aquí y no sabe cuándo parar, o que me ha hecho una pregunta cuando me estaba poniendo a llorar y eso, ¿sabes? Yo creo que sí que se me recuerde mucho más como la parte humana de este trabajo, que al final es la empatía, el respeto, la dignidad humana que se nos olvida a veces en los deportistas porque les vemos mucho la faceta de están dando el show, pero es que Claro. son personas. Entonces, yo creo que así, ¿no? Sí, No sé. a lo mejor si le pregunta a Voldemort, dice, no, una sensacionalista con la cámara a todas partes. Y ya sabes quién puede ser un entrenador, un tal. Habrá que preguntarle a él, ¿no? Que los más Habrá tipo de investigación. habrá que hacer, a lo mejor es, yo qué sé, un entrenador. No, no me quita el sueño, o sea, lo que te digo, al final. No, es Si es gracioso. que como no le puedes gustar a todo el mundo, Sí, además demuestra que tiene mucho tiempo libre, por lo tanto, a lo mejor es o no, ¿no? Pues, Ainhoa, ha sido un placer charlar contigo este ratito, igual. sobre todo acerca de ti y de lo que haces, ¿no? Que al final es un poco lo que permanece, porque ahora ya nos metemos otra vez en la vorágine. No vas a China, vas a descansar un poco, pero claro, vas a hacerte 4 o 5, eventos, campeonatos este fin de semana. Luego ya empieza la temporada al aire libre, que va a ser, pues, frenética como todas, encima hay mundial.
en Tokio y la Copa de Europa en Madrid, y que evidentemente te seguimos la pista, ya lo sabes. Muchas gracias, encantada estoy y eso, muchas gracias por tu tiempo y por darnos visibilidad a los que estamos detrás de la cámara y nos perdemos las carreras. Justo, aunque a Voldemort no le guste, pero vamos a seguir en la pelea. Ha Pero a sido un mí sí. placer, hombre, por supuesto, ha sido un placer, Ainhoa, y descansa, ya lo que Igualmente, puedas. muchas gracias. Chao. Chao, chao. Chao.